A nadie le queda dudas de que Hollywood es la principal industria cinematográfica de Occidente. Muchas de las películas más emblemáticas surgieron de aquellas tierras californianas que hoy son sinónimo del entretenimiento. Pero antes de convertirse en la meca del cine, tuvo sus inicios y sus pioneros. Por eso hoy vamos a hablar del nacimiento de Hollywood. A comienzos del siglo XX, el cine se había establecido en cada parte del mundo, gracias a las innovaciones de los hermanos Lumière, Méliès y otros precursores. Y no nos olvidemos de Tomás Alva Edison. De hecho, él tendría una importancia preponderante en el surgimiento de Hollywood, aunque no de la manera que más nos esperamos. Luego de crear el kinetoscopio y tras el suceso cinematográfico de Lumière, inventó el vitascopio, pero no pudo competir con el exitoso dispositivo de los hermanos franceses. No obstante, Edison estaba decidido a controlar toda la actividad relacionada con el cine, especialmente en los Estados Unidos. Edison fundó Edison Co. Las otras dos compañías en sobresalir fueron Biograph, co-creada por William Dixon, un ayudante de Edison, y Vitagraph, ambas con base en Nueva York. Biograph en particular dio un paso al frente al producir las primeras películas netamente de género y también las primeras en tener una duración de más de un rollo. A la par, las cintas dejaban de formar parte de entretenimientos de feria y eran proyectadas en teatros especializados llamados Nickelodeons. Y sí, de ahí saca su nombre el famoso canal de nuestra infancia. Y estos fueron los precursores de las salas que hoy conocemos. Pero aquellas primeras épocas del cine carecían de reglas, lo que llevó a una serie de maniobras ilegales. Por su parte, los Lumière cortaron lazos con toda la cinematografía de aquella parte del mundo porque ya estaban directamente hartos. Edison acosaba a aquellos productores que usaran el kinetoscopio sin permiso. Fue un episodio que se conoció como la Guerra de las Patentes. Los abogados y los detectives de Edison se encargaban de confiscar cámaras y películas y del allanamiento y la clausura de Nickelodeons y de estudios. La Guerra de las Patentes concluyó el 15 de diciembre de 1908 mediante un trust, es decir, una alianza entre empresas dedicadas a la misma actividad con el fin de monopolizar el rubro. Este trust se conoció como Motion Pictures Patents Company. Edison lideraba la iniciativa, de la que formaba parte las compañías Biograph, Vitagraph, S&A y Calem. Edison impulsó mano dura y normas estrictas como el pago de impuestos por parte de productores asociados, una modalidad que solo tuvo alcance en América ya que nunca se extendió hasta Europa. Lejos de conformarse con el trust, varios productores independientes eligieron no pagar impuestos, aunque eso les trajera problemas y comenzaran a ser perseguidos. Para seguir trabajando, rodaban en almacenes vacíos y galpones con equipamiento extranjero. Cuando la tensión entre Edison y los independientes se hizo extrema, algunos de esos productores emigraron a países como Cuba. Otros, los más perseverantes, decidieron alejarse de Nueva York, donde Edison tenía más influencia, con destino hacia la costa oeste de Estados Unidos. Allí dieron con una geografía hasta entonces poco conocida por ellos: Hollywood. Hollywood había sido fundada en 1857 como un suburbio de Los Ángeles, un territorio antes ocupado por los indios Cahuenga y Cherokee. Hollywood significaba bosque de acebos y lleva este nombre gracias a la esposa de un granjero de Michigan, quien notaba la abundancia de esa especie de arbusto, las posibilidades de explotar el terreno, las cálidas temperaturas, que eran diferentes a la de la costa oeste, y la cercanía con México por si debían huir del país, hacían de Hollywood el paraje ideal para los productores independientes. Entre esos productores había una interesante cantidad de pioneros. Carl Laemmle fundó Universal Pictures, Adolph Zukor contribuyó a levantar Paramount Pictures, Shmuel Gelbfish, mejor conocido como Samuel Goldwyn, y Louis B. Mayer fueron los pilares para crear la Metro-Goldwyn-Mayer, famosa por sus siglas MGM. Los hermanos Harry, Albert, Sam y Jack Warner conformaron Warner Brothers. Willem Fox, luego de ser rebautizado William Fox, fue uno de los iniciadores de la 20th Century Fox. Cada uno de estos productores comenzaron a darle forma a una industria creciente lejos del acecho de Edison, donde pudieran desarrollarse actores y técnicos. En cuanto a los directores, Hollywood resultó un auténtico caldo de cultivo. Fueron surgiendo gran cantidad de nombres, pero el que realmente hizo una diferencia, el verdadero revolucionario del cine en general, fue David Ward Griffith. En 1908 llegó al cine. Ese mismo año se puso detrás de cámara en The Adventures of Dolly, que fue el primero de más de 500 trabajos que hizo como director, y con la práctica pudo desarrollar un talento que lo encumbró entre los primeros grandes del cine. Lejos de conformarse, Griffith quería filmar películas más grandes, con más despliegue de producción, pero también más realistas, y además de mayor duración. Para Judith de Betulia, en 1914, se valió de 4 rollos, siendo el primero en hacer un metraje tan largo en Estados Unidos. Las quejas de Biograph lo llevaron a alejarse de esa compañía y a hacer su propio camino. La independencia le permitió a Griffith, entre otras cosas, elegir proyectos. Entonces, dio con la novela The Klansman, de Thomas Dixon. Se trataba de un material polémico. La historia contaba la guerra de secesión que enfrentó
ambientó al norte y al sur de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista del sur. Entre otras cosas, el texto glorificaba actitudes racistas, incluyendo la formación del Ku Klux Klan. Griffith sabía lo fuerte que era ese contenido, pero lo vio como una oportunidad de impactar al público. Se asoció con Dixon y con Harry Aitken, mandamás de la compañía Mutual. A su vez, el director adaptó la novela en parte para contar la lucha entre los dos clanes de bandos opuestos. De más está decir que The Klansman, luego rebautizada El nacimiento de una nación, es una película sumamente racista y polémica incluso para la época en la que fue rodada, pero su importancia en la historia del cine en general merece ser detallada y no por nada, hasta el día de hoy se la sigue mencionando en universidades del cine en todo el mundo. Para empezar, Griffith le imprimió al guión una estructura de la novela decimonónica, pero evitando ser literario y teatral y también un mero fotógrafo. Usó diferentes tamaños de planos en función a la narrativa, abrió y cerró el iris de la cámara para la apertura y el cierre de las secuencias, combinó el uso de la luz natural y de la artificial, impulsó los claroscuros y el fuera de foco para fines dramáticos, utilizó flashbacks y bueno, prácticamente todo. Aunque uno de sus puntos fuertes residía en el montaje paralelo. Lo llevó a otro nivel que le permitía mostrar a un personaje en peligro y a los que se acercan para rescatarlo, generando tensión y adrenalina, un recurso hoy característico de todas las películas de acción, suspenso y aventura. Otro punto fuerte en El nacimiento de una nación era la dirección de los actores. Griffith quería alejarse del estilo impostado que los intérpretes traían del teatro y que solían verse en otros films. Así consiguió actuaciones naturalistas, marcando una diferencia enorme entre todo lo que se venía haciendo antes.